No es ninguna casualidad que en el mundo tengamos 100 personas que tienen el mismo capital que 4.600 millones de personas. 100 igual que 4.600 millones. No es casualidad. Es como se ha organizado el mundo, con un desprecio brutal por los que sufren, por los más pobres, por los sectores medios. Tampoco es casualidad que después de 4 años de neoliberalismo la Argentina hubiese aumentado, según los propios números del neoliberalismo, 12 puntos la pobreza, llegando de 29 a 41. No es casualidad que en el mismo tramo de la vida de los argentinos se haya batido el récord de Hilux vendidas, por ejemplo. Miles y miles, es decir, una fabulosa concentración de la riqueza. Eso fue lo que consiguió el neoliberalismo. Y eso es lo que ahora padecemos, porque se sumó la pandemia. El campo durante la pandemia dejó a 7.000 personas sin trabajo. Es decir, no aumentó 100 trabajos, perdió 7.000. No aporta más que a sus propias fortunas. Estamos hablando de los ricos del campo. Estamos hablando de los Bursaile, de los Echevere, de los que tienen miles y miles de hectáreas y que están defendiendo sus privilegios. Tengo que escuchar a uno, señor Chemes, de CRA. No sé cuántas hectáreas tiene. Conozco las de Bursaile porque fue muy promocionado, porque fue funcionario y eso se supo. Alguien que tiene 20.000 hectáreas no va a opinar a favor de los que simplemente quieren un pedazo de pan en la mesa. La va a querer toda para él. Y de eso se trata, esta es la discusión, esta es la pulseada con el gobierno. El gobierno fue votado por la mayoría de la gente que quería una inclusión dentro del reparto de la renta que se da en la Argentina, y no otra vez la concentración cuasi mafiosa que se da de una élite que se queda con el 70% de lo que el país da, mientras le deja al 70, al 80%, tan solo el 30%. Escúchelo a Chemes, él va a decir que esto es desafortunado, que esto es peligroso, él va a ser amenazante, y usted tiene que tomar posición. Usted tiene que no permanecer indiferente. Si quiere estar a favor de él, si le da la argumentación para hacerlo, hágalo, pero no se quede mirando para otro lado, porque estamos discutiendo por una cosa muy importante. Son millones de personas, una cosa muy importante. Son millones de personas las que están esperando un pedazo de pan, y no ese pan que yo le comentaba ayer, promocionado por los canales que lo ponen en el agua, después en el horno y lo sacan para comer pan duro, que al parecer para esa gente es lo único que le corresponde a los pobres. Escúchelo a este señor Chemes. Estamos sorprendidos porque ya venimos sabiendo qué es lo que piensa este gobierno con respecto al sector agropecuario, pero sí creemos que es sumamente peligroso avanzar como pretende el gobierno con estas medidas de incremento de retenciones. Creemos que es sumamente peligroso avanzar como pretende el gobierno con estas medidas de incremento de retenciones, porque obviamente lo que hace es empeorar la situación del sector o empeorar el panorama que ya está complicado de por sí. Así que creemos que son desafortunados estos anuncios o comentarios. No sé cómo tomarlos para el futuro del sector agropecuario. Mañana este hombre va a estar cara a cara con el presidente a las 3:30 de la tarde junto a los demás integrantes de la mesa de enlace. Hay algo que los debilita. Hubo un acuerdo de un sector del campo importante, valioso, por ejemplo, para el tema del aceite. Hay un precio que se va a poder pagar en las actuales condiciones y hay una posibilidad para que sigan exportando, pero no todo para afuera, para los precios internacionales. Esa es tan solo la pelea. Hernán Letcher, economista, dice algo que me parece que también está en juego. Es la sensibilidad que esta gente no tiene para pensar en los demás. Las retenciones no han generado empleo. No es anticampo. Más que 104% aumentó el precio. Lo que estamos discutiendo es si ese 104% corresponde que se lo quede un sector minoritario a costa de que lo paguemos nosotros en la mesa. No puedo creer el nivel de insensibilidad para defender a un sector que no le está yendo mal. Yo no tengo ningún problema con el sector agropecuario. Muéstrenme que pierden plata, porque si no pierden plata, dejen que los argentinos podamos vivir, respirar, comprar la carne, comer un asado. No, pará. También está la doble vara con la que ellos toman sus decisiones y dan sus opiniones. Lautaro Maislin conversó 2 veces en distintos momentos con Pellegrina, el hombre de la sociedad rural.
Y vean ustedes que hay un gran cinismo, una hipocresía que es desbordante, que se sale de la pantalla, que se le va a caer encima. Cuando este hombre ve, por ideología, que estaba bien, no eran tanto problema las retenciones en determinado momento, y luego cambia esa opinión. Es interesante apreciar esto. Y dijo que no se iba a tocar la retención y después en septiembre terminaron aumentando ese impuesto, esa carga impositiva, pidiéndole un esfuerzo al campo. Sí, no estuvo en julio. El presidente justo el año pasado vino Michetti porque él tuvo que viajar a Sudáfrica por el tema. Estuvo en julio un martes y el sábado estuvo Michetti. En ese día prometió que no se iba a tocar las retenciones, le preguntaron y después en septiembre le terminó aumentando la carga impositiva. Nosotros desde el campo entendemos y nos dolió muchísimo y lo manifestamos permanentemente. Bueno, fue una necesidad, ya se nos explicó, que el presidente se cansa de avisar y de decir que no es lo que ellos hubieran querido, pero bueno, ahí las tenemos a las retenciones. Tienen cara para todo, y hay que saberlo. Y estas cosas así lo demuestran. José Luis Gioja hoy puso el grito en el cielo, un poco acompañado por tantos otros gritos que queremos dar frente a tanta insolencia, a tanta extorsión, como la que hay que sobrellevar por ellos, por supuesto, representados por los medios de comunicación que son sus socios. La gente no sabe que Clarín es socia del campo, no sabe que La Nación es socia del campo, de los grandes capangas del campo. Y entonces cuando leen sus títulos piensan que es periodismo independiente, nada de periodismo independiente. Periodismo basura, siempre en contra del pueblo y siempre a favor de las élites. Por eso, a veces vale la pena escuchar cosas como estas. Es querer seguir defendiendo privilegios. Todos los que producen en la Argentina y que producen con pesos argentinos y lo producen con mano de obra argentina. No hay por qué dolarizar esos precios para el consumo en general. Hay que discutir todo lo que se pueda discutir, hay que dialogar todo lo que se pueda dialogar, pero los intereses de nuestro pueblo están por encima de los intereses de estas grandes corporaciones que se dedican a la exportación. Me dice el equipo de producción que han llegado 3 tuits de Alberto Fernández de estas últimas horas, de hace un ratito, así que los vamos a leer juntos si ustedes nos acompañan. Dice Alberto Fernández: nosotros no somos los que creemos que la mejor Argentina es la que excluye y ajusta. Nosotros creemos que la mejor Argentina es la que ampara, contiene a todos y les da lugar para desarrollarse, producir, dar trabajo y crecer. Eso es integrar el país. Otro tuit de Alberto Fernández, son 3 en total, vamos al siguiente. Y cuando hablamos de cuidar la mesa de los argentinos, no es para confrontar con un sector, es porque creemos que vivimos en una sociedad que es capaz de contemplar la experiencia y entender que no puede tropezarse una y otra vez con la misma piedra. Y el tercero de los tuits de hace un ratito nada más de Alberto Fernández dice lo siguiente, aquí va, nosotros no somos, es el primero, es el mismo. Bueno, estamos bien. Son tuits de hace un ratito nada más. Apareció. Para eso tenemos que unir esfuerzos, dice en el tercer tuit Alberto Fernández, los que producen, los que trabajan y el Estado. Y darnos cuenta de que tenemos una sola tarea, que es la tarea central de la política, que la gente pueda vivir tranquila. Los que queremos una Argentina igualitaria somos muchos más y hay que defenderlo, señor presidente. Habrá su partido. Hay que mantenerse muy firme frente a la extorsión. Mañana los títulos de los diarios, ¿sabe lo que van a hacer? Los de Manieto, los de Zaguier, muy fuertes, muy duros, firme contra eso. Si usted piensa que hay un pueblo que lo votó, ese pueblo aspira a que lo represente de la manera que usted sabe. Y está queriendo decir con estos tuits y con lo que dijo hoy y con lo que dijo en el reportaje del fin de semana. Así que todos estamos atentos y no temblamos por lo que digan los muy interesados en llevarse todo por delante. Los muy mentirosos, además. Porque le vamos a mostrar ahora lo que fueron las mentiras manifestadas primero para cambiar un gobierno, alterando la democracia, claramente. Y luego, para justificar al gobierno, distraernos al gobierno neoliberal, y entonces seguir con la misma cantinela de lo que habían dicho hasta el 2015. ¿Usted se acuerda del Plan Cunita? ¿Sabe cuánta infamia hubo que sobrellevar en esa época para los que sabíamos en aquel momento y defendíamos las posiciones frente a lo que decían Clarín, Nación y los sectores del gobierno, los del Lofer? Pero vamos a hacer un poquito de historia, de pequeña memoria, con el spot que presentaba el Plan Cunita. El programa entrega a la familia un kit que incluye una cuna para el bebé, de fácil armado y sin necesidad de herramientas.
y otros elementos para el desarrollo saludable del recién nacido. Todos sus artículos fueron hechos en el país con la máxima calidad, utilizando materiales seguros para el bebé. También incluye una guía editada por el Ministerio de Salud de la Nación, que le ofrece a cada familia la información sobre los cuidados de la madre y del recién nacido durante los primeros meses de vida. ¿Usted sabe lo que significaba esto para millones de mujeres? La posibilidad de darle algo a sus chicos con un estado presente. ¿Qué inventaron? Mandaron al frente a la ya imposible de presentar como una persona de bien en el mundo de la política, Graciela Ocaña, a decir, yo tengo un kit que cuesta tanto y lo que están haciendo es un sobreprecio. No había precios de referencia. Ella creó con su kit un presunto, una cuestión de referencia, un precio de referencia. En nombre de lo que va a escuchar ahora, de esta infamia que queda demostrada ahora por lo que le vamos a presentar a continuación, ella consiguió todo el daño que fue posible a las personas, pero también al propio Plan Cunita, que postergó por mucho tiempo y quizás para siempre la ilusión de muchas madres que necesitaban ese verdadero kit. Ella presentó uno que no servía para nada, como dijeron los peritos y le vamos a mostrar. Presentó uno que no valía nada en función del que sí estaba hecho. Y se presentó con una denuncia. ¿La presentó dónde? En Bonadío. Se imagina lo que pasó después. Pero hagamos un recorrido a partir de lo que dijo Graciela Ocaña, a ver si aprendemos. La Nación suspendió la entrega del kit, fundamentalmente de la cuna y de otros elementos, por el riesgo que implica para los bebés. O sea que esto también es importante para las mamás que han recibido ese kit, que sepan que, su seguridad de la cuna no es mucha. Era mentira, como le vamos a mostrar a continuación. Pero antes veamos la tarea conjunta llevada a cabo con el Grupo Clarín sobre este tema. Lo que va a haber es una nota de 1000 notas que hicieron en los 300 canales robados a través del fútbol por ese emporio. Entonces, ellos estaban jugando, el Ocaña era un pretexto. Lo que querían era ir contra el Plan Cunita, ir contra el pueblo, ir contra la gente, una vez más, en nombre de seguir hablando de la corrupción para que no nos diéramos cuenta que la corrupción era meter jueces en la corte a dedo, que la corrupción era pagarle a los fondos buitres de la forma que le pagaron, que corrupción era darle todo a los capangas del campo, quitando las retenciones y al mismo tiempo teniendo que solucionar eso, quitando los subsidios que tanto ayudaban a vivir. Verbigracia, lo que hablábamos ayer sobre el transporte. Vean cómo tomaban en el grupo las palabras de Ocaña. El gobierno derogó el Plan Cunita de Cristina por peligroso, Nicolás. Sí, el Plan Cunita lo había lanzado la expresidenta. Es una entrega masiva de cientos, de decenas de miles de cunas, de sábanas, de elementos para madres recién nacidas. Un kit. Un kit. Cunita. Un desastre. El Plan Cunita. Aunque era una cuna, sábanas, era peligrosísimo. Bueno, pasó el tiempo. Lea esto con nosotros, acompáñenos por favor, porque este es el título que tiempo después, cuando ya poco puede hacerse hasta por el Plan Cunita, nos encontramos con que paso por paso como Bonadío y el PRO armaron la absurda causa. Plan Cunita, la pericia que derrumba la denuncia de Graciela Ocaña. Los especialistas determinaron por unanimidad que el material cumplía los objetivos buscados, que no se pudo determinar la existencia de sobreprecios ni de direccionamiento alguno en el proceso de licitación. Pero además, dicen, Plan Cunita, la pericia, las referencias a la legisladora atraviesan toda la pericia y no le dan la razón en ningún punto. A ver, ¿cuáles son? La longitud del Moisés, ese que ella decía que, cuidado, las madres tengan ojo, permite que el bebé esté acostado hasta que los bebés puedan sentarse o arrodillarse. El modelo presentado por la licenciada Ocaña, dicen los peritos, no cumple con esta norma. Mire qué infamia. Sigamos. La cuna presentada por la licenciada Ocaña está hecha de aglomerado, no cumple con lo solicitado. No tiene vergüenza esta señora. Sigamos. Los materiales del modelo presentado por la licenciada Ocaña no se encuentran homologados, es decir, no sirven de nada. Y el último, la distancia de los barrotes de la cuna presentada por la denunciante es peligrosa para un bebé de menos de 6 meses. Pero además tenía muchos elementos menos que el Plan Cunita, que las cunitas del Plan Cunita, que todo lo que concebía el Plan Cunita. Tremendo. Después Bonadío, en esos mismos días,
dictaminaba que había que quemar 60.000 cunitas. Es decir, lo que había hecho el Estado, lo que había imaginado y que ya le vamos a mostrar, era un ejemplo en otros lugares del mundo, verbigracia, Estados Unidos, aquí había que quemarlo. Mira el grado de locura al que llegábamos entre Clarín, Nación, Ocaña y Bonadío. Bonadío ordenó destruir 60.000 cunitas. Pediatras y neonatólogos repudiaron la decisión judicial contra el plan Cunita. El Bonadío, que procesó a exfuncionarios por sobreprecios que no existían en la compra de Moisés, que servían y sacos de dormir, dispuso destruirlos por supuestos daños que podrían causar a los bebés, que los peritos dicen no había ningún tipo de daño, los pibitos podían estar hasta ponerse de rodillas, cantar y hacer algún movimiento con las patitas. Es muy triste, es muy vergonzoso esto a lo que nos han sometido. UNICEF protestaba la decisión de Bonadío. UNICEF cuestionó la decisión de Bonadío, lo hizo a partir de un comunicado en su página oficial de Facebook. La organización busca rever la decisión de quemar 60.000 kits. Finlandia y México, y agrego, ahora lo va a ver, Estados Unidos, también utilizan esos kits. Escuchemos a Alberto Fernández. Aquí está. Veámoslo ya mismo. En Estados Unidos y Finlandia son furor las cunas similares al plan Cunita que eliminó y demonizó el gobierno de Macri, que dijo hoy el principal de los señalados, pero mire que también estaba, por ejemplo, Goyan, Kreplak, toda esa gente y mucha más, tuvo que sufrir la denuncia de la enorme inútil del PAMI, de la enorme inútil política, de la persona que vive haciendo denuncias falsas. Revise, por favor, ponga Ocaña denuncias, todas falsas. Por esa mujer estaba también denunciado Aníbal Fernández. Me preocupa con el resto de las cosas porque empiezan a generar una importante fuerza de descreimiento generalizado, que en algunas cosas no se pueden explicar. Entonces dicen las cunas, que las cunas eran un cartón, que no sé qué cosa, no, las cunas eran una cosa bárbara, que para cualquier ranchito de los más humildes de nuestro país venía bárbaro, porque también venía una jugar para su mamá, que tenía derecho a ponerse unas sandalias como corresponde, un camisón, los chicos estar vestiditos como correspondían. Era un gesto fenomenal que yo creo que debiéramos volver en algún momento a ponerlo a funcionar. El que no lo quiere ver es porque es miope, pero es clarísimo que se utilizó a los medios masivos de comunicación, a la justicia, como una manera de perseguir mediáticamente y anular al peronismo y a lo que hoy es el Frente de Todos, es decir, nuestro proyecto político. Está clarísimo que fue así. Que ese lawfare continúa, lo dice bien el doctor Veraldi. Yo estoy dispuesto a hacer todos los esfuerzos posibles para que esta situación del lawfare termine en la Argentina, porque es un lawfare que se mantiene lamentablemente. Entonces, bueno, que el Consejo de la Magistratura, que es el órgano competente para juzgar a los magistrados, analice este caso y, bueno, si tengo razón, que promueva en definitiva el juicio político. Nada más que esto. Acá no hay apretada a nadie, no hay extorsión a nadie, sino simplemente usar los mecanismos que prevé la ley y la Constitución para que este tipo de cuestiones se solucione. Organización de la infamia era. Tenían a Rosenkrantz puesto a dedo a nombre de las corporaciones, que tuvo que borrar, que había trabajado para Clarín hasta el día anterior. Eso lo tenía puesto en la página y lo sacó porque se dio cuenta que era un escándalo. Y allí está. Pusieron a Bruglia y Bertuzzi, que no podían estar en esos lugares. De ninguna forma podían estar. Lo sabe cualquier estudiante de Derecho. No era para ellos, pero lo pusieron para que entregaran todo su servilismo. Y así en todos los casos. Y la gente de casación. Sobre todo una sala, una perversa sala que lleva el número 4, sala 4 de casación penal. Una vergüenza nacional. Geminiani, Hornos, Borinsky. Uno de ellos, Hornos, era el representante de la sala en las consultas e instrucciones que tenían que recibir de Mauricio Macri. 6 entradas en Casa Rosada que se correspondían con lo que al otro día o a los 2 días eran decisiones gravísimas tomadas contra gente de la oposición. Se llama Hornos el personaje. De él habla el diputado Eduardo Valdés. Esos federales que nunca fueron a la Casa Rosada seguramente eran los que ellos no controlaban. ¿No es obsceno lo de Hornos yendo al...? Absolutamente, absolutamente. 5 días después,
Cristina procesada? Creo que hay como 6 entradas de horno a la Casa Rosada en ese año. Creo que los ingresos, inclusive, para que nadie crea que esto es un invento acá, están registrados en Poder Ciudadano. Sí, la sí, famosa pidió... ONG de la cual era directora ejecutiva Laurita Alonso, ¿no? Decía, así como Valdés con Dugan, también lo decía Martín Soria con El gato silvestre anoche. Es uno de los que están en el mármol de Comodoro Pro, como decimos, ¿no? Pero lo grave de esto no es solamente digamos, el ingreso de Gustavo Hornos, que viene a acreditar una vez más cómo funcionó esta trituradora de carne que fue la mesa judicial de Macri. El nivel de impunidad con el que se manejó la mesa judicial de Mauricio Macri, el nivel de impunidad con el que intentaron manipular jueces, bueno, no había que manipularlo mucho porque evidentemente era un soldadito fiel. 6 visitas de Hornos a la Casa Rosada con 6 consecuencias inmediatas en las decisiones que tomaron. Yo celebro a la presencia de algunos hombres del derecho, y son muy pocos, los que se han manifestado con el grado de indignación que todos deben tener, pero no todos se animan a manifestar. Claro, está de por medio el famoso asunto de los medios de comunicación y todo lo demás, pero ha sido demasiado el miedo que ha paralizado a gente de la justicia para decir lo que vamos a escuchar a continuación de uno de los que sí da pelea, que es el doctor José Manuel Ubeira. Es una vergüenza también ese comportamiento. Todo lo que hay para denunciar, todo lo procesal tirado abajo, todo lo que son los derechos de los acusados tirado abajo, la cárcel que no correspondía para personas que la han padecido y todavía lo están sufriendo. Todo el derecho caído a pedazos en la República Argentina, particularmente en cada una de las acciones de Comodoro Pi. Entonces, cuando lo escuchen al doctor Ubeira decir lo que va a decir, yo por lo menos me permito decir, y espero que ustedes también, tiene mucha razón. Es que son impresentables. O sea, yo realmente le digo, ¿cómo pues el doctor Rigui llegó a ser juez de casación luego de un pasado como el que tiene el doctor Rigui, que es un cavernícola? Entonces, me llama la atención. Desastre, una vergüenza. Los adjetivos son innumerables. Y por otra parte, las palabras van quedando chicas. Porque uno dice escándalo y después viene algo que es superior. Entonces, ¿qué dice? Ya escándalo lo hemos agotado. Es muy difícil situar en palabras lo que esta gente le ha hecho al derecho en los años del gobierno neoliberal. Félix Kraus es una víctima de ese tipo de acusaciones. Un hombre de una decencia, de un respeto en el mundo del derecho enormes. Vivir toda una vida dando clases, siendo respetado por los alumnos, citado muchísimas veces para de pronto caer en un lugar donde cualquier persona es capaz de denunciar algo que no tenía ni pies ni cabeza, pero que dura, le sirve a los medios. Félix Kraus tal cosa, tapa de Clarín, tapa de La Nación, y dale que va. ¿Cómo se sufre todo esto? Porque las personas leen el diario y dicen que estarán pensando mis amigos, mis alumnos, mis padres que por ahí viven afuera, los amigos que se fueron del país, los que leen en la web esta maldita información basura de Clarín y de La Nación, siempre con serviles que hacen algún tipo de denuncia para que las personas tengan compromiso. Ahora fue sobreseído, como lo van a escuchar. ¿De qué sirve? Ahora, después de todo el padecimiento que esta persona de bien y de enorme capacidad tuvo que sobrellevar porque se le antojó a quienes quieren destruir todo lo que esté enfrente. Justicia es un sistema en donde efectivamente el poder mediático, que no es mediático, ¿no?, que simplemente es un departamento de organizaciones de negocios que tienen a su vez un sistema de acción y operación de manipulación social, se juntan con un sector del poder judicial y hacen política. Vemos que toda la infamia jurídica empieza bien arriba. Uno dice Irurson, sí, lo que usted quiera decir de Irurson. Dicen los Maíques, muy bien, aprobado. Marijuán, dice Stornelli. Bueno, ya es demasiado, quítelo Stornelli, porque es demasiado. Pero la Corte Suprema es el comienzo de todo esto. Cuando Irurson creó la invención que tiene a gente presa, el promotor es Lorenzetti.
todo lo que pasa horrible en el país, el 2x1, la descomposición del sistema judicial, nace en la Corte Suprema de Justicia. Por suerte, el presidente de la República, por lo que van a escuchar, lo tiene claro. Cuando yo le planteo a la Argentina que hay que revisar el funcionamiento de la Corte, no es porque estoy presionando a la Corte que dicte un fallo en un sentido o en otro, es porque está mal la Corte, está mal. Y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor y que todos decían qué corte que hicieron, hoy es un tribunal poco calificado socialmente. Todo lo que ha sucedido en esos años parece un cuento tremendo de terror, y todavía estamos en él, ¿eh? El presidente está muy bien en lo que dice, pero algo hay que hacer. Uno no sabe exactamente qué, porque los procedimientos tienen que ser republicanos y democráticos, y no se puede decir algo que no respete eso. Pero tiene que haber camino, si no es demasiada la impotencia. Por lo tanto, si el presidente tiene cabal conciencia de que la Corte es así, quienes lo asesoraron y le dijeron que ni siquiera se puede aumentar el número de integrantes de la Corte, no lo están ayudando. A esta Corte algo hay que hacerle. Primero, porque si fuera buena, igual 5, no pueden atender los miles de casos. Es entendible esto. Es una barbaridad. En realidad los grandes temas terminan en manos de secretarios que son los que redactan y los que hacen absolutamente todo, y ellos miran, leen un poco, le preguntan al secretario, ¿le parece? ¿Está bien esto? ¿Tomaron nota de alguna cosa más? Se interesan un poco, ponen la firma y se van a su casa con sus maravillosos sueldos y todo lo que significa las ínfulas, que era aquello que se ponían los griegos para mostrar su importancia, se van con sus ínfulas tranquilamente a sus casas. Es decir, hay que hacer algo con la justicia en la Argentina. Y que sea democrático o sea republicano no puede ser tampoco el ingenio. A la Corte Suprema hay que ponerle más integrantes, porque hacen falta si la Corte fuera vana, y es malísima, es deshonesta, es una Corte que es una vergüenza. Y lo sabe cualquier estudiante de Derecho, lo sabe cualquier persona. Solo puede ser defendido por Clarín, por Nación, que al mismo tiempo defienden a Brugli, a Bertuzzi y a todo lo que es su sistema, que les ha permitido robarse todo lo que se han robado en el país. Esos robos que eran realizados en el momento en el que nos vendían también espejitos de colores. Espejitos de colores como aquello del acuerdo con el Mercosur. Vale la pena ver este llanto de Faurie, ¿se acuerda? El que era canciller, diciéndole a Macri, hicimos lo del Mercosur, esto es histórico, y lloraba para las cámaras, que por supuesto tomaban eso después en los grandes títulos para decir qué fantástico acuerdo con el Mercosur. Ahora va a ver qué es lo que sucedió, pero primero recuerde a Faurie. Perdón, presidente, despertarlo. Estamos, Tenemos acuerdo. Acá estoy con tenemos acuerdo, presidente. Tenemos acuerdo. Vamos, Mauricio. Bueno, vamos con todo. Era mentira. Pero quiero decirles algo, si usted tiene memoria de las columnas, de lo que hemos tratado, muchas veces en C5N, lo decíamos en aquel momento. Era imposible que eso fuera cierto, pero sirvió para que le presentemos este collage de 100 que podemos hacer de los títulos. Jorge Faurie conmovido, decía Clarín. Hay que conmover a la gente, decía la muchachada de Mañeto. El canciller lloró al comunicarle a Mauricio Macri el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Qué dice el convenio? Tratado de libre comercio, el audio de WhatsApp de Jorge Faurie, quebrado en llanto, dice La Nación. Había que emocionar a la gente, y en eso estaban los Zaguier. Le informó a Macri el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Final de la película. Vemos ahora esta información destacada. Lo ponemos al aire. Ahí está. Francia no firmará el acuerdo Unión Europeo-Mercosur en sus términos actuales. Es decir, hay que hacer otro acuerdo. Aquel, como nos permitíamos decir, no sirvió para nada, salvo para hacer un poco de publicidad, para que el gobierno pudiera decirle a la gente, vamos bien, tenemos un acuerdo con la Unión Europea, esto va a andar fantástico de futuro. Era mentira. Lo gritamos permanentemente en aquel momento. Bueno, al cabo del tiempo llegan las razones verdaderas que se podían exponer de lo que en aquel momento era una mentira más. Gracias a... Tenemos un último momento, bueno, con eso vamos a abrir el próximo capítulo con Agustina Rivas en el final de nuestro diario. Gracias por la producción a Julián Capazo, a Anabela Sánchez, aunque no esté en estos días, y a Federico Ferro.